Hola corazones, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy toca hablar del otoño, porque este vídeo se estrena justo el 22 de septiembre, que es cuando empieza oficialmente esta estación. Así que si eres de esas personas que te da el bajón cuando entra el otoño, quédate, porque hoy te voy a contar cómo evitarlo. Y además de una manera natural, cambiando simplemente tu alimentación. Vamos con el vídeo. La verdad es que si lo pensamos, el otoño es bastante agradable, sobre todo al principio, cuando empiezan a bajar las temperaturas, ya no hace ese calor tan exagerado del verano, por las noches ya se duerme mejor y todo es más fácil, trabajar, hacer deporte y ni hablemos de esas primeras tormentas que son un auténtico espectáculo y con ese olorcito maravilloso que sube de la tierra. A mí la verdad cada vez me gusta más el otoño, pero es cierto que muchas personas pues les da el bajón. Tienen menos energía, menos pilas, les baja la inmunidad, muchos caen en infecciones pues, respiratorias, digestivas, o se les cae el pelo, o la piel se les seca de golpe. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa todo esto? Bueno, pues en parte pasa porque no comprendemos la energía del otoño. Bueno, en realidad la mayoría de las personas hoy en día en la sociedad moderna están desconectadas de los ciclos y los ritmos naturales y viven ajenos a ellos. Y esto es un error. Hay que entender que cada estación tiene una energía distinta y nosotros podemos adaptarnos mucho mejor pues cambiando nuestra alimentación y nuestro estilo de vida. Pero sobre todo nuestra alimentación es uno de los factores principales que si comprendemos qué energía tiene el otoño, podemos también hacer los cambios para adaptarnos y entrar con buen pie sin que nos dé esos bajones, ¿no? Justamente en este vídeo de hoy voy a explicar cuál es esa energía para que comprendamos después todas las pautas de alimentación que voy a dar que van justamente encaminadas a poder adaptarnos a ese cambio que viene con el otoño. Entonces, el otoño entra oficialmente aquí en el hemisferio norte el día 22 de septiembre, con el equinoccio, que es cuando se igualan el día y la noche en duración. Hasta ese momento, durante todo el verano, el día ha sido más largo que la noche, aunque se ha ido acortando durante todo el verano, pero siempre ha sido más largo que la noche. A partir del equinoccio, pues a partir del día siguiente, ya el día empieza a ser más corto que la noche y progresivamente la noche va siendo cada vez más larga durante todo el otoño. Esto es muy distinto de la energía del invierno, porque en el invierno pasa al revés. Aunque es verdad que cuando entra el invierno es el día del solsticio de invierno, cuando el día es más corto, es el día más corto del año, la noche más larga, pero a partir de ese día y durante todo el invierno, el día va a ir alargando su duración. Fijaros qué energías más diferentes la del otoño y la del invierno. En el otoño vamos cada vez a mayor oscuridad y en el invierno a más luz. Por lo tanto, no podemos actuar igual, digamos, en otoño que en invierno. Justamente una de sus características del otoño es ese incremento de la oscuridad. Es la época más oscura del año, de hecho. Y aparte de eso, la más variable en climatología. Hay unos cambios bruscos de temperatura, un día hace mucho calor, otro día de repente hace frío, cae una tormenta, se levanta viento, hay bastante más humedad que en verano normalmente y todo eso es lo que nos pone a nosotros en un reto. Si no entendemos lo que está pasando, si no entendemos cuál es esta energía y cómo nos afecta, que es lo que hoy me gustaría que quedara claro, porque claro, mucha gente se queda ahí en la parte meteorológica de la película, ¿no? Y dice, claro, es que en el otoño, pues claro, empiezan a bajar las temperaturas y hay días que llueve, que no sé qué, que hay cambios bruscos y entonces entran los virus. Ya tenemos aquí otra vez a los malotes de siempre, ¿no? Que parece que son los culpables de todo. Pero la cosa no va tanto de virus, los virus solamente acompañan procesos que se inician porque tú no te estás adaptando bien en ese momento a los cambios ambientales. Y esto es lo que hoy me gustaría que quedara clarísimo. Por eso, vamos a entender bien cómo nosotros reaccionamos, es decir, cómo nos afecta ese cambio que viene, esos cambios que vienen con el otoño. Desde el punto de vista energético, el otoño es una estación en la que predomina la energía yin, es decir, una energía de oscuridad, de humedad y de bajada de la actividad en la naturaleza. Claro, los seres vivos reaccionamos a esa energía, contrayéndonos, cerrándonos, recogiendo nuestra energía hacia nuestro núcleo vital a fin de
conservar nuestra vitalidad y nuestro calor internos. Es decir, la energía se va retirando de la superficie para concentrarse en el núcleo vital de los seres vivos, quedándose allí en estado de latencia hasta que llega la primavera. En realidad, durante el otoño la energía se va recogiendo sobre todo, y durante el invierno ya está recogida y se queda en estado latente, pero también acumulándose en el núcleo vital. Porque claro, esa explosión de energía y de vida que vemos en primavera no sale de la nada, sale porque durante todo el invierno se ha ido acumulando en el núcleo de los seres vivos. Claro, si juntamos esas tres características del otoño, que son la oscuridad, la inestabilidad ambiental y la contracción de la energía, podemos entender que si no acompañamos a nuestro organismo en ese proceso, que ya es un reto realmente para él, pues es fácil que se desequilibre. Y ahí es cuando aparecen los trastornos típicos del otoño, la caída o la fragilidad del cabello, el cansancio, el desánimo, incluso la depresión, las infecciones, las gripes, los resfriados, las anginas, los trastornos del aparato digestivo, ¿no? Los famosos virus de digestivo, ¿no? Que cursan con descomposición, con vómitos. También hay personas que se les agrava la sinusitis, aparecen alergias. Todos esos trastornos son por falta de adaptación a los cambios que trae el otoño. Y uno de los cambios que suceden en otoño y que yo creo que es uno de los más determinantes es el descenso de nuestra producción hormonal, que se debe justamente a la disminución de las horas de luz diurna, porque todo nuestro sistema hormonal y nuestros ciclos y ritmos internos están determinados por el sol. El sol es el que regula todos esos ciclos y ritmos vitales en nosotros. ¿Cómo? Pues a través de el hipotálamo, que es una pequeña formación nerviosa que está en lo profundo del cerebro y que capta todas estas variaciones de luz y de temperatura, y da órdenes a la hipófisis, que también está en lo profundo del cerebro y es la glándula jefa de todo nuestro sistema endocrino. De manera que el hipotálamo, según va variando la luz y la temperatura, manda órdenes a la hipófisis y esta a su vez pues también da órdenes a todo el resto de las glándulas que componen nuestro sistema endocrino. De esta manera es como nuestra producción hormonal cambia con las estaciones, y concretamente las estaciones en las que hay menos luz solar pues disminuye. ¿Para qué? Pues para que no estemos tan activos, descansemos más y podamos conservar nuestra energía, como hablábamos, ¿no? En nuestro núcleo a la espera después de que llegue la primavera. Pero ¿qué pasa? Que claro, el hombre moderno, pues como sabemos, vive desconectado completamente de todos los ciclos naturales y vive muchas veces de puertas para adentro, sobre todo en invierno, porque en verano por lo menos pues salimos más, nos da más la luz, el sol, a veces las vacaciones, y así pues nuestro sistema hormonal está mejor, nuestra producción hormonal se incrementa. Pero cuando llega el otoño, pues ya vuelta al trabajo, vuelta a las rutinas, y somos pues la generación indoor, que se dice, ¿no? Pues dentro de casa, y no nos damos cuenta que así todavía empeoramos esa situación en otoño. Es decir, todavía la bajada hormonal es más profunda, ¿no? ¿Cómo podemos compensar esto? Pues luego lo veremos, luego daré una serie de pautas sencillas de estilo de vida para poder contrarrestar este bajón de las hormonas que viene en otoño. Es que no olvidemos que si nosotros no tenemos suficiente producción hormonal, pues es que las hormonas marcan nuestros niveles de vitalidad, de energía, nuestro metabolismo, cómo digerimos, cómo descansamos, si descansamos bien o mejor o peor, y por supuesto también nuestra libido, todo eso lo están rigiendo las hormonas. Muy bien, hasta aquí ya tenemos la primera causa de ese bajón otoñal, que es el descenso en la producción hormonal. Segunda causa, la inestabilidad ambiental. Esos cambios tan drásticos y bruscos de temperatura y de condiciones climatológicas típicos del otoño exigen a nuestro sistema inmunitario un esfuerzo de adaptación considerable que no siempre puede asumir, sobre todo si no lo hemos preparado previamente. Esa inestabilidad, esa variabilidad obliga al organismo a un autoajuste constante durante todo el otoño, en el que invierte muchísima energía. Y para eso necesita entrar en el otoño centrado y estable, si no,
es prácticamente misión imposible adaptarse. Y aquí viene pues una de las perlas de información privilegiada que te voy a dar hoy. Si has llegado hasta aquí, pues este es tu gran regalo, y es que la mayoría de la gente no entra ni centrada ni estable en el otoño porque no tienen en cuenta el factor energético a la hora de alimentarse y de organizar sus rutinas de estilo de vida. El tema de la energía es el gran ausente en la mayoría de los planes de alimentación sana y de estilo de vida sano. Y justamente de esto te voy a hablar a continuación, y vas a entender y vas a saber cómo te puedes adaptar realmente, cómo te puedes preparar para entrar en el otoño centrado, estable, con energía suficiente para que tu organismo pueda hacer ese esfuerzo de adaptación a la variabilidad externa. Pero antes de continuar con esta masterclass sobre el otoño, porque no me vais a negar, es que es una auténtica clase magistral, pues antes de contarte pues cuáles son esas pautas de alimentación y estilo de vida que te ayudan a entrar con fuerza y estabilidad en el otoño, tengo algo muy importante que compartir contigo hoy. Me hace mucha ilusión, y es que en breve voy a presentar mi curso de alimentación y cocina para la salud, en el que enseño justamente cocina energética y alimentación energética, que es la que tiene en cuenta la energía de los alimentos, de las cocciones, de las estaciones, y te enseña a adaptarte no solamente a los cambios estacionales, sino a los que se van produciendo en ti a lo largo de tu recorrido vital. La presentación va a ser el próximo día 15 de octubre a las 7 de la tarde por Zoom, y estás invitada o invitado. Te dejo el enlace aquí en la descripción del vídeo. Así que si sientes que algo dentro de ti te dice que este curso puede cambiar tu vida, vente, nos tomamos juntos una tisana y te enseño cómo puedes empezar a transformar tu vida a través de la alimentación. Y ojo, porque las plazas son limitadas, así que si no quieres quedarte sin la tuya, reserva cuanto antes tu sitio en la presentación. Y ahora ya continúo explicando cómo nos afecta esta contracción energética típica del otoño y cómo nos podemos adaptar. Este recogimiento y concentración de la energía no suceden de la noche a la mañana, obviamente, sino que son un proceso gradual que se va desarrollando a medida que el otoño avanza hacia el invierno. Pero antes de que realmente nuestra energía se recoja, se concentre en nuestro núcleo vital, hay un periodo de transición llamado final de verano o verano tardío en la antigua cultura china, y que es una interestación, es decir, un momento en el que no es ya pleno verano, pero tampoco todavía es realmente otoño. Y por eso justamente se van alternando características de ambas estaciones. Este periodo se corresponde más o menos aquí en el hemisferio norte con el mes de septiembre, aunque realmente ya se empieza a notar ese cambio de energía a finales del mes de agosto, abarca después todo el mes de septiembre y una parte del mes de octubre. Es decir, ahora mismo no estamos todavía en otoño, estamos en verano tardío, y eso se nota por que empieza a haber pues es una gran variabilidad, porque se van alternando momentos de calor y de sofoco, como en pleno verano, pero después de repente bajan las temperaturas, cae un chaparrón, y eso es justamente lo que caracteriza el verano tardío, esa inestabilidad. Y ahí es donde nuestro organismo nos pide centro y recoger su energía. Ya no podemos comer como estábamos comiendo en pleno verano, porque los alimentos que da la tierra en pleno verano son para refrescar, relajar, abrir, dispersar nuestra energía para poder soportar el calor. Pero si continuamos en verano tardío comiendo igual que en pleno verano, ahí es donde nuestro sistema inmunitario se empieza a debilitar, porque estos alimentos típicos del pleno verano mantienen el cuerpo abierto, la energía dispersa, y entonces le impiden centrarse, recogerse, que es lo que está necesitando ahora, justamente para poder adaptarse a esa inestabilidad típica del verano tardío. Así es como nos tenemos que preparar, entendiendo que aunque hoy sea 22 de septiembre, todavía no estamos en otoño, pero tampoco en pleno verano, sino en esta interestación en la que tenemos una oportunidad de oro para empezar a cambiar nuestra alimentación y estilo de vida y prepararnos para cuando realmente entre el otoño. Y aquí ya
te estoy dando una de las claves principales de cómo puedes entrar en el otoño con más estabilidad y más fuerza. Y es simplemente en los meses de septiembre y octubre, sobre todo en las 2 semanas previas y en las 2 posteriores a la entrada oficial del otoño, ya tienes que cambiar tus menús y tus rutinas para adaptarte en esa transición del calor al frío, para ayudar al cuerpo en esa transición. Porque si no lo haces, ¿qué va a pasar? Pues vas a continuar comiendo como si estuvieras en pleno verano y tomándote esa cervecita helada, ese granizado, el agua fría de la nevera. Todo eso lo que hace es sigue acumulando frío interno y humedad en tu interior. En antigua medicina china se le llama acumular yin. Y ese exceso de yin ahora aún no lo notas, pero cuando realmente llegue el otoño y empiecen esos descensos importantes de las temperaturas y ya la oscuridad ya sea mucho más evidente, lo que te va a pasar es que tu cuerpo igualmente se va a cerrar, pero de una manera brusca, súbita, y va a expulsar fuera todo ese exceso de yin interno, todo ese exceso de humedad y de frío. La antigua medicina china distingue entre el frío externo y el que tú acumulas en tu interior, y lo mismo con el calor. Me parece fascinante porque es que realmente es así. Una persona que tiene frío interno es que no se calienta con nada, porque es que el frío lo lleva adentro. Este sería un ejemplo. Y claro, ¿qué pasa? Pues obviamente tu cuerpo se contrae súbitamente, eso incluye también una contracción súbita de todas las mucosas y expulsa el frío. ¿Cómo? Claro, lo has adivinado, los resfriados, las gripes, todo eso es parte de ese proceso de adaptación del organismo. También vómitos, diarreas pueden también estar causados por ese exceso de frío acumulado. Y claro, también se contraen pues la piel, todas las mucosas, estás perdiendo minerales, eso hace que el cabello se debilite y se caiga. Vemos el proceso, ahora se comprende mejor, ¿verdad? Por eso se puede evitar si tú realmente conoces, entiendes este proceso y en lugar de sabotearlo, pues lo acompañas. Y claro que en estos procesos están implicados los virus y las bacterias, pero en realidad no son los que los causan. Simplemente están acompañando ese proceso, incluso colaborando con el sistema inmunitario en esas tareas de limpieza para que se recupere cuanto antes el equilibrio de tu terreno interno. Realmente la auténtica causa es que tú has entrado en el otoño en una condición de frío, de exceso de frío y humedad en tu interior, y ahora el cuerpo tiene que trabajar para recuperar la homeostasis y el equilibrio que necesita para adaptarse a las condiciones ambientales. La buena noticia es que podemos suavizar muchísimo esta transición del calor al frío adaptando nuestra alimentación. Y justamente es ahora, en el verano tardío, cuando más eficaces van a ser los cambios que hagamos para prepararnos de cara al frío. Así que toma buena nota de todas las pautas de alimentación que te voy a dar ahora, porque son auténtico oro puro para que puedas entrar en el otoño con fuerza, con energía y con estabilidad. La pauta número 1 es empezar a reducir los alimentos y recetas típicos del verano, que son los que abren, enfrían y depuran el cuerpo. Las frutas frescas, sobre todo las típicas del verano, los zumos, los helados, los granizados, las ensaladas crudas y todas las verduras más de pleno verano, calabacines, judías verdes, pepinos, tomates, pimientos y berenjenas. En segundo lugar, si eres de esas personas que bebes agua fría en verano, fría de la nevera, ve sustituyéndola por agua del tiempo, infusiones y caldos de verduras. En tercer lugar, y esto es clave, hay que evitar los azúcares de liberación rápida de todo tipo, no solamente los más artificiales como el azúcar refinado, el azúcar moreno, sino también pues, la miel comercial que es prácticamente azúcar, tiene unos efectos muy parecidos, y todo lo que lo contenga, las golosinas, los dulces, el chocolate, los helados, los refrescos comerciales, los zumos comerciales están súper azucarados, porque estos dulces tan concentrados bajan drásticamente el recuento de glóbulos blancos, es decir, bajan el sistema inmunitario y también provocan una pérdida importante de minerales porque acidifican el medio interno y el cuerpo, para neutralizar esos ácidos, cede minerales de sus reservas. Y eso, pues claro, debilita ya no solo el pelo que se te cae, sino huesos, dientes, uñas. Además, es que estos
endulzantes concentrados, por su energía tan expansiva, pues lo que hacen es dilatar, dispersar la energía, abrir el cuerpo, saboteando ese proceso de concentración y estabilización de la energía que justamente es el que tiene que suceder en otoño. Pero si estamos todo el rato con dulces, lo estamos saboteando, ¿entendemos? Luego, claro, no entendemos por qué todos los niños caen después cuando llega el frío. Pues es que la mayoría de la población infantil está atiborrada a dulces. Bueno, la infantil y la no tan infantil, en realidad. La mayoría, porque es una adicción pues muy extendida hoy en día en nuestra sociedad moderna. En cuarto lugar, hay que evitar en el día a día el consumo de harinas horneadas, sobre todo las refinadas, las pizzas, el pan blanco, las galletas, la bollería comercial. Estas harinas lo que hacen es inflamar las mucosas, tanto respiratorias como digestivas, pero sobre todo las del intestino, y eso las predispone a infecciones, aparte de que debilita bastante la microbiota y como sabemos eso es bajada del sistema inmunitario. En quinto lugar tenemos los lácteos, que además es una familia de alimentos que suele ir de la mano con el anterior, con las harinas, el pan con queso, todo eso, ¿no? Entonces el lácteo también, sobre todo los lácteos comerciales, leche, yogur, cuajada, requesón, esos postres comerciales con sabores, todo tipo de quesos para untar, todo esto es muy proinflamatorio, genera además una sobreproducción de mucosidad a nivel de las mucosas tanto respiratorias como digestivas, porque esa proteína de la leche de vaca es una proteína muy compleja, las caseínas muy difíciles de digerir y forman como coágulos pegajosos. Y eso, pues, las propias mucosas generan una excesiva mucosidad para tratar de limpiarse, de liberarse. Obviamente esto no es una condición equilibrada de las mucosas y en otoño es cuando se manifiesta justamente y ahí tenemos esos niños que se pasan todo el otoño y el invierno sacando moco y más moco porque claro, están tomando todos los días en su desayuno pues el vaso de leche con el chocolate en polvo y la bollería. Pues es que eso es inflamación y mala condición de todas las mucosas, pero sí o sí asegurada. Y en sexto lugar, y aquí terminamos con todo lo que hay que evitar o eliminar y luego vamos a empezar con lo que podemos incorporar. En sexto lugar hay que evitar todo tipo de drogas, incluidas las legales. Hoy en día las toma la mayoría de la población. Alcohol, café, la cafeína, la teína del té y también el tabaco, obviamente, que lo que hacen justamente es debilitar el sistema inmunitario y sabotear el proceso de concentración de la energía porque la dispersan muchísimo. Y ahora ya sí, vamos a empezar con lo que hay que introducir para ayudar y apoyar ese proceso, que es lo que más me gusta, porque es que yo disfruto muchísimo, sobre todo con la cocina de otoño e invierno, es la que más me gusta. En verano, pues bueno, también hay cosas chulas, pero realmente a un buen cocinero le gusta pues los guisos, ¿no? Y eso es lo primero que tenemos que introducir, las cocciones más largas y calientes, como por ejemplo pues guisos, estofados, cremas, sopas, eso ya lo podemos ir introduciendo pues no a diario, a lo mejor en los primeros momentos del verano tardío cuando todavía hay días de calor, pero sí empezar a alternarlos con las otras cocciones más de verano. Y también un día a la semana podemos tomar algún frito o un horneado. Utilizar con frecuencia raíces también nos ayudará mucho. La zanahoria, el nabo, la chiribía, el boniato nos van a aportar dulzor natural y además van a calentar el cuerpo y a ayudarle también a empezar a cerrarse. Aparte de que las raíces fortalecen muchísimo los intestinos, que en esta época del año es cuando más delicados o más expuestos están a desequilibrios. Enseguida que podamos también tenemos que introducir las calabazas y toda la familia de las coles. Son verduras que centran y estabilizan muchísimo la energía. No aparecen al principio del verano tardío todavía, pero ya un poquito más avanzado, a principios del otoño ya empieza a haber calabazas, col, coliflor y estas verduras son interesantísimas porque tienen un efecto fortalecedor y estabilizador sobre los sistemas digestivo e inmunitario. También tenemos que dar preferencia a las verduras por encima de las frutas, ahora sobre todo en el verano tardío y de cara a la preparación para el otoño. ¿Por qué? Porque las verduras enfrían, pero no enfrían tanto como las frutas.
también dan fuerza y algunas de ellas incluso dan calor, sobre todo las verduras más de otoño e invierno, y por lo tanto son mucho más interesantes porque igualmente están depurando, haciendo ese efecto antioxidante con sus fitoquímicos, sus vitaminas, pero sin enfriar tanto el cuerpo y por lo tanto no debilitan. En cambio, si nos la pasamos comiendo fruta todo el día en esta época, ahí sí nos vamos a debilitar. Todo lo que sea muy dulce va a debilitar el organismo, va a dispersar su energía y por lo tanto a sabotear el proceso en el que está tratando de recogerla y de concentrarla hacia el núcleo vital. También hay que utilizar con frecuencia en nuestros menús semanales el arroz integral y el mijo. El arroz es un gran estabilizador, regulador de la energía y de la temperatura corporal y además es maravilloso para regular los intestinos y el tránsito intestinal. Y el mijo es un gran reconstituyente por su riqueza en minerales como hierro, fósforo, calcio, magnesio, silicio. La verdad es que el mijo es una auténtica inyección de energía de la buena de verdad. Los guisos de legumbres son una opción excelente para el otoño porque limpian los intestinos. De hecho, son un laxante suave, natural, maravilloso para corregir el estreñimiento y al mismo tiempo también están calentando suavemente el organismo. También es maravilloso el dulce natural de las calabazas, los boniatos, las castañas. Es un sabor que estabiliza y centra la energía del organismo y nutre muchísimo los órganos asociados a el verano tardío, que son el estómago, el bazo y el páncreas. Es verdad que las castañas no aparecen hasta noviembre porque son de temporada, pero yo siempre guardo un botecito de castañas secas en mi despensa porque así ya las puedo empezar a utilizar, pues ya ahora mismo en septiembre ya las estoy utilizando en guisos de legumbres, que por cierto tenéis una receta en este canal de azuquis con calabaza y castañas que es maravillosa justo para esta época del año. Y por último, los caldos y sopitas de verduras condimentados con sal marina sin refinar, de una forma moderada, que tengan un saborcito suave, ayudan muchísimo porque calientan suavemente y al mismo tiempo están reforzando, reconstituyendo, neutralizando ácidos. Esto es súper importante porque también las infecciones y los bajones del otoño vienen porque hemos acumulado ácidos durante el verano con ese heladito, esa cervecita, todo eso va generando ácidos en el metabolismo y en parte se quedan acumulados y eso genera una condición del terreno desequilibrada que predispone justamente a las infecciones y las inflamaciones. Así que ahora es el momento de sacar todos esos ácidos, neutralizarlos y ayudar al organismo a recoger su energía y a calentarse suavemente con estos calditos maravillosos que yo enseño justamente a preparar en mis cursos de cocina. Y por último, en el estilo de vida te va a ayudar muchísimo proponerte descansar, dormir las horas suficientes. No intentes seguir con el ritmo del verano, porque ya he explicado, en verano hay muchísimo sol, luz todo el día y eso activa tu producción hormonal y tienes mucha más vitalidad, incluso aunque haga mucho calor. Pero ahora ya no, eso está en descenso, así que pues ahorra energía, descansa suficiente. También aprovecha para darte los últimos baños de sol. Ahora es ideal porque ya no quema tanto y así acumulas toda la vitamina D que puedas de cara al invierno, que luego es mucho más difícil que nos dé el sol. Y por último, recupera las rutinas de autocuidado, esas que has abandonado en verano, el ejercicio, la meditación, el grounding, la toma de tierra, lo que sea que sabes que te ayuda también a cargar tus pilas. Y listo, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, por favor, dale al like, que no cuesta nada. Y sobre todo los que habéis llegado hasta aquí, hasta el final, si queréis me podéis dejar en comentarios un corazón verde, por ejemplo, para que yo vea que realmente os interesan estos vídeos un poquito más largos en los que profundizo en un tema concreto. Y ahora ya sí, me despido, como siempre, con muchísimo cariño. Hasta el próximo vídeo.